Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Raúl. Bienvenidos al video tutorial número 16 del curso de Postgres, en el que veremos el uso de los arrays pasados por parámetros, arrays unidimensionales, arrays bidimensionales y arrays tridimensionales, viendo así algunas funcionalidades que nos permite facilitar el uso y la manipulación de estos. Pues continuamos. En el tutorial número 15 yo explicaba cómo podríamos obtener información de un parámetro en forma de arrays, pero con la diferencia de que lo hacíamos en forma manual, identificándolo por los índices que tenía las posiciones de cada uno de los espacios del array. De esta manera se hacía un poco tediosa, entonces vamos a hacerlo que se pueda leer un array en forma automatizada a través de un for-in. Al igual de un for-in, también se puede hacer con un while, un loop, siempre y cuando analicemos bien las circunstancias. En este script, yo envío a través de un argumento en forma de array la información del usuario. En este caso, simplemente son datos del usuario o simplemente una cadena, un nombre de una persona, el apellido de una persona, la cédula de una persona y la dirección. Recuerden que esta dirección está entre comillas dobles. No confundamos este coma con el coma que divide cada uno de los argumentos, como este que estamos viendo aquí. Este coma es diferente a este que estamos viendo aquí, porque este se encuentra dentro de las comillas dobles, dándolo entendido como si fuera una cadena completa. Entonces, este script funciona de la siguiente manera. Se le envían argumentos en forma de cadena de un array a esta función llamada textoArray que acabamos de construir. Esta función recibe como parámetro de array de texto, y como vemos aquí, el array de texto es identificado por defecto como un alias de 1. Si nosotros aquí tuviéramos otro array u otro argumento, por ejemplo aquí colocamos texto o text, digamos que es un argumento, tuviéramos otro argumento, podríamos identificarlo aquí de una manera, puede ser llamado un campo, eh, una variable llamada texto, que tenga como alias la misma información que tuviera en el segundo parámetro. Este parámetro que estamos recibiendo aquí va a ser denominado número 2. Entonces, número 1, que es el alias que está reflejado en la primera posición, y número 2, que es el alias que está reflejado en el segundo parámetro. Primer parámetro, segundo parámetro, y se identifica de esta manera. Pero como en este caso simplemente estamos trabajando con un solo parámetro, que en este caso sería el array, simplemente lo identificamos con el alias 1. Esta es una manera organizada de tomar en cuenta, transformar el, el array o el arreglo o el parámetro que estamos recibiendo por argumento, y manipularlos en un entorno de variable que nosotros identifiquemos. Por ejemplo, como aquí no le colocamos nombre a este parámetro, pues entonces lo identificamos nuevamente como un array identificado a nuestra decisión. En este caso nosotros colocamos a datos. Yo decidí colocarle a datos. Recuerden que no tiene nombre el array, solamente está texto encerrado entre corchetes, y como no tiene nombre yo le estoy colocando un alias. Recuerden que el alias es un nombre, un apodo que yo le estoy colocando a la data que estoy recibiendo. ¿Se acuerdan en las consultas, en los selects, cuando le colocábamos alias a las cadenas o a los campos que seleccionábamos en un query? Bueno, de esa misma manera funciona aquí en la función.
En este caso, nuestro aDatos es el array que estamos recibiendo por parámetros. Entonces, tenemos el array. Una vez obtenido el array, vamos a realizar una especie de for. Un for que va a ir contando. Fíjense que recuerden que aquí le estamos identificando el contador, que en este caso yo le coloqué I mayúscula, y así se coloca in, que significa dentro de este rango, in dentro de este rango que va de 1 a el tamaño del array que le estamos enviando por parámetros. En este caso el array que le estamos enviando va a ser de tamaño 1, 2, 3 y 4. Es de tamaño 4. Entonces el bucle va a tener que repetirse 4 veces. Entonces tenemos aquí el contador, lo estamos mostrando con un raise notice, que es lo que estamos mostrando aquí abajo. El contador que está contando la cantidad de veces que se repite. Y más abajo, después que termine ese proceso, simplemente lo que estamos haciendo es mostrándolo. Return true. Lo que estamos haciendo es mostrándolo a través de la raise notice, pero después, como yo les dije anteriormente, una función siempre tiene que devolver algo. Y por eso yo le coloco return true, ya que esta función, a diferencia de las funciones con los procesos almacenados, las funciones tienen que devolver algo, true, falso, tienen que devolver cualquier valor. Fíjense que aquí nos devolvió el bucle, entró 4 veces. Y fíjense que si yo le coloco más data al array, por ejemplo, vamos a colocarle aquí un número 10 y lo ejecutamos. Fíjense que ya el bucle ha entrado 5 veces, ya no sería 5. Recuerden que yo vi el cambio porque presioné F5. Si presionamos F5 vemos el cambio. Podemos colocar otro argumento. Vamos a colocar un número o una palabra llamada prueba. Presionamos F5. Presionamos F5 para que haga la modificación de la función y a su vez envíe este select. Ejecuta este select. Presionamos F5 y ya serían 6 veces las repeticiones del bucle. Entonces esta es una manera automatizada de ver nuestro array a través del for. Estas funciones están dentro de la documentación de Postgres. Por ejemplo, la función ArrayLength cuenta la cantidad de índices que tiene array, la cantidad de índices que tiene el array. En este caso sería este array que estamos viendo aquí, que es el que le estamos mandando por argumento y que nuevamente es llegado como parámetros. El ArrayLength lo que hace es contar el tamaño del array. Entonces le especificamos el nombre del array, que es llamado aDatos, que es el nombre del alias, que en realidad es este array que estamos recibiendo por parámetros. Y este segundo argumento que le estamos pasando a esta función llamada ArrayLength es el tamaño, no, es la dimensión que tiene este array. Por ejemplo, este es un array unidimensional, por lo que se le coloca 1. Si fuera un array bidimensional, entonces establecería 2. En este caso, como es 1, simplemente se trabaja de esta manera. Se coloca 1, le estamos diciendo a la función que es un array bidimensional, unidimensional, y es por eso que nos devuelve la cantidad de datos que presenta el mismo. Vamos a crear una variable que nos retorne lo que estamos enviando por argumento a la función textoArray. Vamos a colocarle concat, que sea de tipo texto, y aquí concat, que sea igual a la misma concat. Aquí declaramos que esta sea, que esté en blanco. Definimos el array, que en este caso sería
a datos, que yo le coloqué a datos, que quiere decir array de datos. Lo concatenamos. Acuérdense que esto sería un acumulador. Colocamos el contador, que está en mayúscula. Recuerden que Postgres trabaja con es case sensitive, interpreta tanto mayúscula como minúscula. Y luego que este esté separado por comas. Mejor dicho, que esté separado por espacio. Así no nos enredamos. Ok. Vamos a correr esta función. Vamos a ver que retorne que sea de tipo texto. Para eso vamos a eliminar entonces esta función, que fue la que creamos ahorita. Aquí vamos a colocar el mismo nombre, conservando el mismo nombre de la función. Presionamos F5. Aquí presionamos F5. Aquí vemos, una vez corrida la función, haberla eliminado y volviéndola a crear otra vez. Aquí vemos que le estamos enviando por argumento la misma información, y eso es lo que nos está devolviendo concatenado gracias al return que le estamos estableciendo a esta línea. En la documentación de Postgres aparecen una serie de funciones que nos permiten trabajar con los llamados array. Por ejemplo, el primero es el llamado array append, que simplemente nos permite insertar un nuevo valor al array existente, enviándole por parámetro el array y por segundo parámetro el valor que va a tener ese array. Recuerden que tiene que tener el mismo tipo de datos para que esto funcione. Si esta función que estamos viendo aquí, si este arreglo que estamos viendo aquí es de cadenas y le vamos a enviar un argumento tipo integer para un nuevo valor tipo integer, no funcionaría porque el tipo de datos sería diferente. Acuérdense que los datos tienen que ser en un array. Entonces el array tiene que ser del mismo tipo de datos que el valor que le vamos a insertar. Entonces, para que funcione, este primer argumento, que sería el array, tiene que ser de tipo integer, y el segundo argumento tiene que ser de tipo integer para que se le agregue el valor a ese array. Todo lo que esté considerado entre llaves son los valores que contiene el array. Entonces sería array append. El primer argumento sería el tipo de array. Puede ser cualquier tipo, puede ser un array de cualquier tipo, siempre y cuando el segundo argumento que se le envíe sea del mismo tipo de datos que el primero. Si este es un array, el tipo de datos que tiene el array tiene que ser igual al mismo tipo de datos que está en el segundo argumento. La segunda función es la llamada arrayCat. Lo que hace esta función es concatenar los valores que tienen dos arrays. Fíjense, aquí estamos enviándole por argumento un array y por el segundo argumento otro array que tienen valores. Por ejemplo, en el primer array tenemos los valores 1, 2 y 3, y en el segundo argumento, que es otro array, tenemos los valores 4 y 5. ¿Qué hace esta función? La función lo que hace es concatenar los valores que existen en los distintos arrays, tanto en el primer argumento como en el segundo argumento. Se combinan los arrays y obtenemos que los valores del array obtenemos los valores funcionados
de ese array, de esos dos arrays. En este caso, el primer array y el segundo array fusionados. Entonces, los valores serían 1, 2, 3, más los valores del segundo array, que serían 4 y 5, se fusionan y obtendríamos todos los valores fusionados de ambos arrays. La tercera función es la llamada ArrayDimension. Esta función nos permite saber si el array con el cual estamos trabajando nos muestra la dimensión que tiene. Por ejemplo, este array tiene un array. Este array tiene, este que estamos viendo acá arriba, es un array unidimensional porque tiene solamente valores. Array con valores normales. Pero un array que contenga otro array es considerado un array bidimensional. Este era un array unidimensional porque solamente contiene valores simples. Puede ser una cadena, puede ser un número, pero el array que contenga otro array en sí dentro de ella es considerado un array bidimensional, dependiendo de la cantidad de arrays que tenga dentro. En este caso, esto es un array. Fíjense que aquí abrimos corchetes, después abrimos nuevamente corchetes, y el primer valor que va a tener este array va a ser otro array, que es lo que estamos viendo aquí. Como segundo valor va a ser la apertura de otro corchete y nuevamente es identificado como otro array. Y entonces cerramos corchetes. Entonces esto sería un array bidimensional y esto nos está devolviendo un valor de 2. ¿Por qué? Porque simplemente es un array de arrays. Es un arreglo que contiene otros arreglos. En este caso serían dos arreglos. Vamos a hacer una prueba de esta función para que vean su funcionamiento. Vamos a ir viendo cómo se usa un array bidimensional, o también llamado matriz, que nos permita guardar dentro de un arreglo común unidimensional distintos valores en forma de array. Aquí he construido un ejemplo donde llenamos un array común y corriente, pero en vez de introducirle valores comunes, introducimos arrays. En este caso yo creé un array común que va a tener como primer valor en el índice 1 un array y en el índice 2 otro array. Entonces esto de esta manera se conoce como un array bidimensional, o también conocido como matriz. Fíjense que para declarar un array simplemente se declara escribiendo la palabra array o el nombre que va a tener. En este caso yo coloqué mi array, que va a ser de tipo texto. En este caso este array es de tipo texto. Y fíjense como yo lo establezco. Recuerden que así como yo lo hago de esta manera, entre corchetes y escribiendo la palabra array, también se puede hacer entre llaves. Es cuestión de que lo practiquen de la misma manera. Recuerden que pueden ir cuando utilizamos llave, lo que encerramos dentro de el array va entre comillas dobles. Aquí lo tenemos definido, entonces solo es cuestión de practicarlo. Vamos entonces a leer este array que hemos declarado. Fíjense que este array tiene dentro un array que contiene las primeras letras del abecedario. A su vez tenemos una fila. Este sería la fila 1 y este sería la fila 2, que contienen las tres últimas letras del abecedario, en este caso X, Y y Z. Una matriz, recuerda
recuerden que una matriz siempre tiene que tener la misma cantidad de columnas para las demás filas. Por ejemplo, vamos a comentar esto, que ya lo voy a explicar ahorita. Si a esta matriz yo le quitase un valor de una columna y lo ejecuto, fíjense que, bueno, aquí en este caso voy a quitarle este coma, lo corremos. Fíjense que me dice que los arrays multidimensionales deben tener expresiones con arrays dimensionales coincidentes. Esto quiere decir que el array no puede tener un valor diferente en las columnas a otras filas. Siempre tienen que tener la misma cantidad de columnas. Entonces, ¿qué hacemos? Lo dejamos como estaba antes. Como estaba de más. Y si lo corremos, fíjense que si lo ejecuta, en este caso tenemos un array que tiene guardado otro array que tiene las mismas columnas de la otra fila, que está constituido por otro array que tiene la misma cantidad de columnas que el array anterior. Esto forma una matriz. Un ejemplo muy claro de cómo podemos definir una matriz es simplemente utilizando un libro de Microsoft Excel o incluso de la hoja de cálculo del OpenOffice. Podemos hacer una práctica. Fíjense, Excel es una matriz completa constituida por filas y columnas, como vemos aquí. En este caso estamos introduciendo los mismos valores que tenemos en el ejemplo de nuestro script. Entonces, para llegar a la posición de la columna 1 se define de la siguiente manera. Fíjense cómo nos lo subraya aquí. Para llegar al primer valor, al valor A, tenemos que marcar en la fila 1 esté constituida por la columna A. De esa manera funciona el Postgres, se puede utilizar así. Pero a diferencia de que las columnas y las filas se identifican con números. Ejemplo, para llegar al valor A, se tiene que establecer que la fila sea 1 y que la columna sea 1. Así llegamos a la letra A, a la que obtenemos el valor A. Tiene que estar constituido por el índice del primer array, que sería este. El índice sería 1. Y el índice del array, que está dentro del otro array, que sería 1 también. O sea, sería índice 1 del primer array y el índice 1 del segundo array, para llegar a la letra A. De igual manera sucede aquí. Se establece la fila 1, columna A, y así llegamos al primer valor. Para llegar al valor de B, se tiene que establecer la fila 1, fíjense cómo lo coloca de una vez anaranjado, la fila 1 de la letra B. Así se obtiene el valor de la letra que sería B. No confundamos los valores con lo que estamos obteniendo en las columnas. Lo que pasa es que Excel identifica las columnas con letras. Es más amigable para los usuarios que los manipulan. Y así para la letra C. Fíjense que se establecerían las coordenadas 1, C para llegar al valor C. Entonces si pasamos a la fila 2, que es esta, para llegar, por ejemplo, a llegar a la letra Y, se tiene que colocar las coordenadas 2, que sería la fila número 2, y la columna B, que sería la columna B que corresponde al valor de Y. De esta manera, si nosotros queremos acceder a la letra Y en una matriz o en un array bidimensional de Postgres, tendríamos que establecer las coordenadas fila 2, columna 2 para llegar a Y. Podemos hacer un ejemplo de la siguiente manera, mostrando simplemente un raíz notice
colocamos el nombre del array, colocamos doble corchete y establecemos las coordenadas. Fila número 2, columna 2, y cuando vayamos a mostrar el raise notice, mostramos el mensaje, vamos a marcarlo bien aquí porque tenemos otros raise notices por acá abajo. Sería correcto, vamos a hacer algo, vamos a comentar este raise notice. Vamos a manipular esto para que nos muestre bien y nos identifique qué es lo que nos está mostrando. Y fíjense que aquí nos está mostrando la letra Y, que va en conjunto con las coordenadas que le estamos identificando al array. Ahora, si queremos acceder, por ejemplo, a la letra C, tendríamos que colocar la fila número 1, porque pertenece a la fila número 1, pero de la columna número 3, porque está en la columna 3. Si ejecutamos este script, vemos el mensaje, lo que nos ha devuelto. Fíjense que esta vez obtenemos el valor de C. Si en dado caso nosotros queremos automatizar el proceso de lectura, podemos simplemente realizar un for que nos lea de fila en fila los valores que existen en esos arrays. Por ejemplo, empezando desde la fila 1, leyendo cada una de esas columnas, y luego la fila 2, que va a leer a su vez esas mismas columnas. Una vez realizado la lectura, se procede a mostrar, como estamos viéndolo aquí. Pero vamos a analizar bien, paso por paso, qué es lo que se hace para que nosotros podamos realizar dicha lectura. Fíjense que tenemos un for que va a estar encargado de leer lo que son las filas de ese array. En este caso serían los arrays que se encuentran dentro de este array que estamos viendo aquí. Fíjense cómo nos marca el cierre, la apertura y el cierre de los corchetes. Entonces, declaramos un for que va a tener un contador. En este caso yo le coloqué I mayúscula dentro del intervalo o el rango de 1 a el tamaño del array, que sería la función lengthArray o ArrayLength. Establecemos el primer argumento, que sería mi array, que es el array que estamos utilizando. Le decimos a qué dimensión va a estar dedicado el conteo. En este caso vamos a contar la dimensión onidimensional. Vamos a contar la dimensión onidimensional, que es como si estuvieran contando la cantidad de valores que existe en el primer array. La cantidad de valores que existen serían 1 y 2, pero nosotros teóricamente lo definimos como si fueran filas, como lo estamos colocando de esta manera aquí. Simplemente estamos colocando las filas. Entonces tenemos nuestra cantidad de filas obtenidas, que en realidad son la cantidad de valores que tiene el primer array, que sería esto. Entonces, una vez obtenida la cantidad de valores, procedemos a realizar un segundo for encargada de leer exclusivamente las columnas que se encuentran en la primera fila. Cuando estemos centrados en la primera fila, nos dedicaremos a contar, a recorrer, mejor dicho, las columnas que se encuentran dentro de ese array. Para ello, se declara el for de la siguiente manera. Creamos un for, en este caso coloqué un contador llamado y, ya que no puede tener el mismo, porque se mezclaría la data y ya se perdería la información de la primera variable del contador. Por eso que yo le coloco y.
Puede ser cualquier letra, no hay problema, eso es decisión de cada quien o de cada programador. Bueno, entonces, que vaya dentro del rango de 1. Vamos a empezar de 1. Nuevamente colocamos entre paréntesis la función llamada ArrayLength, que es el tamaño del array. Entre paréntesis declaramos el primer argumento, que el argumento sería el mismo array que estamos utilizando. En este caso sería mi array, pero fíjense que esta vez yo le estoy diciendo que va a leer que el array, el tamaño del array, lo vamos a obtener de forma bidimensional. En este caso, en forma de matriz. ¿Pero por qué lo hago de esta manera? Porque vamos a leer el segundo nivel que define que este array es un array bidimensional. En este caso, el array que se encuentra dentro de este array se toma en cuenta como si fuera una matriz. Por lo tanto, se colocaría 2. Por lo que va a leer la cantidad de valores que se encuentra en el array dentro del otro array. En este caso, la cantidad de valores que se encuentra en el array dentro de un array sería esto que estamos viendo aquí. Sería A, B y C. ¿Y qué cantidad de valores encontramos? En este caso serían 3. 3 valores de este array. Entonces al colocarle 2, la función va a contar el array, el segundo array que se encuentra dentro del primero. Entonces, este sería el primer array, que sería 1, y este sería el segundo, y lo que están acá adentro serían los segundos arrays. Al decirle 2, estamos diciendo que van a ser los segundos arrays, que va a demostrar que que es una matriz bidimensional, que viene de la palabra 2. Entonces estamos contando la cantidad de columnas que existe del array dentro del array, o mejor dicho, la cantidad de valores que existe del array dentro del array. Nosotros lo estamos identificando como si fueran columnas. Al decirle que son columnas, podemos contar de forma ordenada, de 1 al máximo de la cantidad de columnas. Luego vamos a mostrar, por medio del raíz_notice, el valor que va a tener ese array. El valor que tiene ese array cuando estemos recorriendo ambos for. Lo que estamos haciendo aquí es recorriendo. Fíjense que un for va a ir más lento que el otro. El for que va dentro del for que está afuera va a ir más rápido que el que está afuera. El for que está dentro va a ir más rápido que el que está acá afuera. Este va a correr más rápido que este que está afuera. Este se va a ejecutar una vez. Y cuando se ejecute una vez, se ejecuta este. Cuando termine de ejecutarse este, volvemos al ciclo que está afuera. Por ejemplo, entramos al primer for, que sería, vamos a contar una fila, llegamos a la primera fila, el primer nivel. Entonces vamos a obtener los valores, la cantidad de valores que tiene el array dentro del array, los arrays dentro del array, mejor dicho, que sería, por ejemplo, este array contiene 3 columnas, 3 valores. Por lo tanto, este va a recorrer 3 veces. Una vez que recorra 3 veces, se pasaría a correr el nuevo ciclo, pero de la segunda fila, que sería este siguiente array que estamos viendo aquí. Porque estamos identificando, en este caso, que el array es unidimensional, la cantidad de valores que estamos obteniendo. Al decirle que el array es unidimensional, entonces estamos obteniendo los valores, dos valores comunes de este array, que simplemente son el primer valor y el segundo valor, que ambos suman 2. Entonces el for que está acá afuera va a recorrer 2 veces, y el for que está acá adentro va a recorrer 3 veces por cada ciclo que obtenemos del for exterior, que sería este que está acá afuera. Ahora vamos a realizar la prueba. Vamos a recorrer automáticamente nuestro script que lea nuestro for
como les expliqué, que lea nuestro array como les expliqué anteriormente. Vamos a ejecutarlo. Seleccionamos en la pestaña mensajes y fíjense cómo nos muestra la información, cómo nos lee por medio de nuestro for. Podemos ver aquí en los mensajes cómo nos lee los valores que se encuentran en cada uno de los arrays pertenecientes al array primario, al array padre, que es este que estamos viendo aquí. Fíjense, todo lo hace ordenadamente, como les expliqué, seguido de X, Y y Z. Pero también no solo existe el array bidimensional, sino también estamos hablando de un array tridimensional que utiliza tres dimensiones, no solo serían dos dimensiones, como estamos viendo aquí, que sería un array que contiene otro array, o también llamado filas y columnas, sino también existe el array multidimensional que utiliza filas y columnas, y a su vez esa columna utiliza otro bloque constituido por otros registros. O sea, serían, en este caso, a nivel de programación, sería un array que contiene otro array y que a su vez este array con varios valores contenga otro array. Eso formaría un array de tres dimensiones. O sea, ya serían, no solo serían dos coordenadas, sino tres coordenadas. También se puede definir así un array multidimensional. eh, se definiría como una especie de cubo donde se guardan eh, distintos registros. Vamos a comentar este array que teníamos acá arriba. Comentamos esto, el primer array también lo comentamos, la declaración del primer array. Vamos a declarar un array llamado mi array 2. Ya yo lo había hecho. Vamos a simplemente descomentarlo y vamos a explicar su funcionamiento. Aquí tenemos mi array 2. Fíjense que es un array que a su vez contiene otro array que es identificado como si fueran dos registros pertenecientes a este array padre. Este array, hijo del padre, contiene otros arrays que juntos son considerados como, como valores pertenecientes a este array, que serían dos, pero que a su vez este array contiene valores que serían estos denominados A, B y C. Y el segundo valor de este array, que simplemente es otro array que contiene valores del abecedario que serían D, E y F. El segundo valor del array padre sería este otro array, que contiene un hijo en forma de array, cuyos valores son 1, 2 y 3. Y el segundo valor de este array padre sería este array que contiene a su vez otros valores llamados 4, 5 y 5. En este caso vamos a ponerle 6 para no confundirlo. Sería entonces 4, 5 y 6. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber las coordenadas de este array? Bueno, antes de explicarle cómo se lee automáticamente con el for, vamos a ver un ejemplo de cómo podemos entrar o compenetrarnos en ese array, cómo podemos obtener qué coordenadas podemos utilizar para llegar a cada uno de los registros o valores que contienen. Por ejemplo, si queremos mostrar el valor número 4, pues tendríamos que marcar las tres coordenadas. En este caso vamos a hacer un ejemplo con el raise notice. Entre comillas especificamos la coordenada
Vamos a colocar aquí el porcentaje por donde va a salir, coma, y especificamos el nombre del array, que en este caso sería mi array, y le especificamos las coordenadas. Fíjense que esta vez serían 3 corchetes. Si queremos llegar a obtener el registro, por ejemplo, número 4, tendríamos que llegarnos al segundo registro de este array, que sería este array. Entonces sería colocar como registro, o mejor dicho, como valor, el número 2. Acuérdense que son dos índices. Este es el primer índice y este es el segundo índice. Entonces colocamos el índice 2. Entonces dentro de ese índice 2 vamos a colocar el índice 2 perteneciente a este array, y luego colocamos el índice perteneciente a este array, que sería 4. El índice de este array, que del valor 4 sería el índice 1, mejor dicho. Estos son valores, pero el índice en total es 1. De esta manera nos tiene que mostrar, vamos a colocar punto y coma, nos tiene que mostrar el número 4 en el raíz notice. Lo ejecutamos, vemos la pestaña mensajes, y fíjense que aquí nos está mostrando el número 4. Es algo así como un X, que sería la cantidad de filas, un Y, que sería la cantidad de columnas, y un Z, que sería la profundidad de los registros que contiene esa columna, o la Z, que sería la cantidad de registros o valores que se encuentran entre las coordenadas X y Y. Si queremos llegar, por ejemplo, a la coordenada, al valor F, ¿qué valores tendríamos que colocar aquí en este array? Pueden parar si quieren el video tutorial y confirmarlos ustedes mismos. Pueden manipular estos datos. Recuerden que el material complementario está incluido en el video. Pueden practicar, pueden parar el video y colocar las coordenadas apropiadas para llegar al valor que tenemos aquí, al valor de f. Coloquen las coordenadas que están identificadas en los índices de los arrays. Recuerden que estos son simplemente arrays que contienen arrays dentro, y la única manera de nosotros entrar a esos arrays es identificándolos por coordenadas, o mejor dicho, por los índices que se encuentran por cada array. Bien, si lo verificaron, si lo hicieron muy bien, si no lo han entendido no hay problema. Recuerden que esto es poco a poco, vamos paso a paso. Esto no es algo que se aprende en una hora, es simplemente con la práctica, la paciencia es que se logran las cosas. Pues para llegar al valor de f, tendríamos primero que colocar en la coordenada número 1 la primera posición donde se encuentra el primer array. Puede ser, el primer array se encuentra en el índice 1 perteneciente a este array. Por lo tanto, se coloca aquí el número 1. Para llegar al array, al índice contenido, al índice donde se encuentra este valor, tendríamos que definir en qué índice se encuentra este array, que en este caso sería también el número 2. Como lo tenemos aquí, está bien, número 2. Y para llegar al índice correspondiente a este array que estamos viendo aquí, tendríamos que llegar al índice número 3. Entonces, aquí nos mostraría la letra F. Si lo corremos, mostramos mensajes. Fíjense que aquí nos muestra el valor que tenemos aquí en F. Muy bien, si los que lo hicieron, y los que no, también muy bien. Simplemente es paciencia. Recuerden que poco a poco vamos logrando
entender las cosas. Ahora vamos a explicar cómo se, eh, cómo se muestra automáticamente la información que se encuentra en los índices pertenecientes a los arrays del array que, de- que es denominada una matriz tridimensional que tiene tres dimensiones. Fíjense que el primer for que tenemos aquí nos permite contar la cantidad de registros o la cantidad de valores que contiene el array padre. ¿De qué tamaño es el array padre? En este caso serían 2, porque los registros que tiene este array padre serían este, que se tomaría en cuenta como el primer registro, seguido por el coma, que separa el registro por el segundo. Primer registro, o mejor dicho, primer valor y segundo valor. Serían dos valores. Pero si lo vemos teóricamente, serían como decir la cantidad de filas que contiene ese array. En este caso, mi fila 1 y mi fila 2. Tiene dos filas. Que a su vez, esas filas están constituidas por columnas, que serían este array que estamos viendo aquí, si lo vemos del sentido teórico. Entonces, el segundo for, al igual que el anterior, lo que hace es contar la cantidad de columnas que se encuentran en este array. Un array que cuenta las filas, un array que contiene las filas y otro array que contiene las columnas. Filas, columnas. Fíjense que se le coloca 12, igual que el anterior, que define la cantidad de valores que se encuentran en un array. En el array bidimensional, en este caso el segundo, que sería el segundo array, que conforma la dimensión de 2, o o el array bidimensional, que sería este array, o mejor dicho, la cantidad de valores que contiene este array. Se coloca 2 porque va a ser el segundo array. Vamos a verificar el tamaño del segundo array que se encuentra dentro del primer array. En este caso serían dos valores que contiene. Entonces va a tomar en cuenta que serían un array de dos valores. Por favor, no confundamos este valor, este número 2 con la cantidad de valores. Es muy diferente. Aquí podemos colocar otros valores y no afecta en lo más mínimo este valor que estamos viendo aquí. Una cosa es el valor y una cosa es que este 2 signifique que es una matriz. Son dos cosas muy diferentes. En este caso, el 2 nos está identificando que este array, hasta ahora, es una matriz. Y entonces lo que vamos a comprobar es qué cantidad de valores contiene este array. En este caso, este array contiene dos valores, 1 y 2. Podemos colocarle, si queremos, otros valores aquí y no haber ningún problema. Pero primero vamos a explicarlo paso a paso. Vamos a contar la cantidad de valores que tiene este array. En este caso obtenemos 2. Y ahora vamos a contar la cantidad de valores que existen del tercer array, que sería lo que forma la matriz tridimensional. Entonces colocamos un mismo for que recorra el array que se encuentra en el segundo array, que a su vez se encuentra en el primer array. Entonces va a recorrer este array que se encuentra dentro de este array y que a su vez se encuentra dentro de este array. Sería colocar el número 3 que identifica que vamos a buscar el tamaño del array que se identifique como la tercera dimensión o como el array de profundidad. En este caso, este array de profundidad también tiene tres valores, 1, 2 y 3. Estos son los arrays de profundidad, los que se encuentran dentro del hijo del padre.
fíjense que si contamos aquí, tenemos el array padre, que sería 1, el array hijo, que sería 2, y el array nieto, que sería 3. Fíjense, son 3. Así demostramos que este es un array tridimensional. 1, 2 y 3. 1, 1, 2 y 3. Y así verificamos que esto es un array tridimensional. Cuando decimos 3, es que va a verificar la cantidad de registros que se encuentran en el nieto del hijo del padre de los arrays. Entonces vamos a mostrar con el raisNotice el valor que se encuentra en X. En este caso, el for va a ir ejecutándose de esta manera. Primero se ejecuta el for de la superficie, que sería empezando desde 1. La cantidad de registros que se encuentra en el array serían 2 registros. Por lo tanto, va a recorrer 2 veces. Pero antes de que recorra 2 veces, va a entrar en el primer ciclo, va a comprobar la cantidad de registros. Cuando entre en el primer ciclo, va a comprobar la cantidad de registros que se encuentran en este array. Y una vez obtenido la cantidad de registros que se encuentra en ese array, vamos a contar la cantidad de registros que se encuentran dentro de ese array, que es lo que estamos viendo aquí. Y luego, obtenidos esa cantidad de registros, vamos a ir entonces verificando, o vamos a ir colocando aquí, vamos a ir mostrando el valor que sería esta X, sería entonces 1, el valor que tiene esta Y también sería 1, y el valor que tiene esta Z también sería 1. Por lo tanto va a mostrar el primer registro, que sería A. Cuando vaya al segundo for, recuerda que el for que está dentro, el que está en el centro de los demás for, es el que va a ir más rápido. Este va a ir un poco más lento, y este va a ir sobre todo más lento. El que está en el medio va a ir más rápido que los demás. Entonces vamos a tomar entonces el primer registro, porque todos los for iniciaron en 1, y entonces este for se queda en ciclo hasta pasar al segundo registro, que sería este, sería B. ¿Por qué B? Porque Z va a ir de 1 al tamaño del array. En este caso el tamaño del array sería 3, hasta 3. Entonces recorre nuevamente, llegaría entonces a B, recorre nuevamente, llegaría a C. Una vez llegado al tope del array, se sale, este for termina su ciclo, y entonces aquí continuamos con el siguiente ciclo, que sería entonces Y, que sería este for que estamos viendo aquí, pasaría al segundo registro. Estábamos leyendo este, ahora va a pasar al segundo valor, que sería este. Una vez obtenido el segundo valor, aquí volvemos a iniciar a leerlo de D, E y F, porque este for empieza a contar esas letras. Una vez terminado el ciclo, que sería este, entonces pasaríamos nuevamente al for, pero como no se encuentra otro valor dentro de este array que estamos leyendo aquí, recuerda que estamos leyendo el array número 2, que sería este, sería el hijo del padre, que sería este, pasaría a leer el segundo registro, y el segundo valor, que sería este array. Acuérdense que estamos identificando el array por el número 2 que tenemos aquí. A saber que es el 2, quiere decir que es el array bidimensional. En este caso son los segundos arrays pertenecientes al primero. Este es el primer array, estos son los segundos arrays, y estos son los terceros arrays, que demuestran que son tridimensional. 1, que es unidimensional; 2, que es bidimensional; y 3, que es tridimensional. Entonces cuando continuamos, llegamos al segundo registro, que sería este. Hacemos lo mismo que lo anterior. Primero va a leer el 1,
a pasar a leer el 1, va a pasar después a leer el 2, va a pasar a leer después el 3. Cuando se termine el ciclo, va a salirse de este for y va a leer nuevamente este que estamos viendo aquí. Va a leer el segundo array que se encuentra aquí. Sería entonces leer el número 1 nuevamente, el número 2, el número 4, perdón, el número 5 y después el número 6. Una vez terminado este ciclo se termina de cumplir porque ya no se encuentran más registros de este array. Al ser el número 1, estamos leyendo los registros del array unidimensional, que sería este. Estamos leyendo los valores, que serían un valor, ya este valor ya lo leímos, que sería este ciclo. Este ciclo es el que se encarga de leer la cantidad de valores que serían estos y estos. El segundo for se encargaba de leer los valores que serían estos y estos. Estos y estos. Y el tercer for se encargaba de leer los valores que eran los del array, que serían estos y estos. Estos y estos. Valores, valores, valores pertenecientes a este array. Fíjense que si ejecutamos este for de esta manera y vemos los mensajes, fíjense cómo lee el array, tridimensional. Fíjense que va desde A, B, C, D, E, F, D, E, F. Bajamos esto. Fíjense que estamos leyendo 1, 2 y 3, después 4, 5 y 6. Fíjense que, como les estaba diciendo, si nosotros establecemos más registros, por ejemplo, aquí vamos a colocarle X para no confundirnos. Y si corremos esto, fíjense que nos devuelve los registros como son debidos. Fíjense, estamos recorriendo el array. 1 sería A, B, C, D, E, F. Después vendría XD, XE y XF. Fíjense que no tiene nada que ver este 2 no tiene nada que ver este 2 con los valores del array, sino simplemente con el tipo de array que vamos a leer o que vamos a calcular el tamaño en este caso. En este caso vamos a calcular el tamaño del array bidimensional, que es el array dentro del array. Y aquí vamos a calcular el tamaño del array tridimensional, que es el array que se encuentra en el array del array. Pero ¿qué sucedería si nosotros le quitamos un registro, un valor a este array? ¿Qué sucedería? Puede empezar un poquito. Lo vimos en un ejemplo anterior, en el que vimos que el array tiene que tener la misma cantidad de espacios donde se almacenan los valores. Pueden parar el video, piensen un poquito. Pues bueno, si nosotros ejecutamos este script así, habiéndoles quitado este registro o este valor a uno de los valores a este array, pues simplemente nos devolvería un error diciendo lo siguiente: los arrays multidimensionales deben tener expresiones de arrays con dimensiones coincidentes. Por ejemplo, fíjense que esto es un array contenido en un array que sería dentro de la coordenada X y Y existe una profundidad de registro que sería este. Dentro de las coordenadas X y Y existe una profundidad que sería este.
dentro de las coordenadas x y y existe una profundidad que sería esta. Entonces cada uno tiene sus profundidades. Entonces, si nosotros le decimos que este array tiene una profundidad, x y tiene una profundidad que sería esta, coordenadas x y tiene una profundidad que es esta, x y tiene una profundidad que es esta. Fíjense, al colocarle que x y no tiene una profundidad, entonces quiere decir que va a quedar un registro o también un valor de una columna vacía, por lo que no se debería de establecer de esa manera. Vamos a ver un ejemplo visual para que lo puedan ver. Podemos decir que lo estamos viendo de esta manera. Esto es un dibujo que yo hice a mano alzada. Espero que se entienda bien. Pero supongamos que esta es nuestra matriz tridimensional. Fíjense que está conformado por x y y. Y z sería la profundidad de cada uno de los registros o de los valores obtenidos en x y y. Por ejemplo, si vamos a obtener los valores de la profundidad de la primera fila y columna, que sería en este caso esta, la profundidad de este registro, de esta matriz multidimensional o tridimensional, serían estos tres registros que estamos viendo aquí, que serían estos tres colores. Vamos a colocar aquí unos colores, serían estos registros, este y este. Si estamos centrados en esta coordenada, entonces la profundidad va a ser estos registros que estamos viendo aquí, de esta coordenada, que sería, en este caso, sería el número, sería el color, este color que estamos viendo aquí, gris. Si es la coordenada gris, entonces la profundidad de valores que va a tener esta coordenada gris van a ser estos que estamos viendo aquí. Verde forma parte de gris. Si vemos el ejemplo que tenemos aquí en nuestro script, fíjense que la primera coordenada sería el registro, que sería la primera fila, que a su vez verificamos la primera columna, que a su vez tiene como profundidad estos valores que estamos viendo aquí. Fíjense que aquí tenemos los valores, aquí pueden ser también colores. Si lo vemos aquí en este ejemplo, pueden ser colores. Sería la primera fila, que sería esta, la primera fila. La primera columna, que sería esta, la primera columna. Y la profundidad de esta, que van a ser los valores rojo, rosa y verde. Si queremos entrar, por ejemplo, a este registro que estamos viendo aquí, sería entrar a la fila número 2. En este caso, la fila número 2 sería, esta es la fila número 2, como estamos viendo aquí. Fila número 2. Vamos a verificar de esa fila número 2, vamos a obtener el registro de la columna número 2, que sería esta. Vamos a colocarle un color gris. Esta es la columna número 2. Y vamos a obtener el tercer registro. Lástima que aquí no lo podemos ver, pero el tercer registro estaría detrás y del último de esta serie de valores. Pero si vamos al caso, ¿por qué nos daría error? Pues simplemente porque si nosotros no declaramos que aquí existe un registro de esta manera como lo estamos viendo aquí, entonces quiere decir que si el registro llega si las coordenadas llegan como máximo hasta aquí, entonces faltaría esta columna quedaría nula, la que estamos viendo aquí. Voy a colocarle un color negro. Esta columna no existiría, y esto sería un caso nulo al trabajar con arrays multidimensionales. Nunca puede quedar una columna nula. Entonces, si aquí colocamos una tercera columna,
en nuestros registros o valores en un array multidimensional, entonces esto no sí funcionaría bien, porque aquí ya estarían la tercera columna, que en este caso sería eh, esta que estamos viendo aquí, que conlleva un conjunto de valores en la profundidad. En la profundidad de este se encuentran los valores 1t, 2e y 3f. Entonces, si nosotros no colocamos un tercer array, que estamos viendo aquí, no colocamos una tercera fila, como aquí no se encuentra una tercera fila, entonces esto que estamos viendo aquí no existe. Pero esto sí se puede llevar a cabo. Por ejemplo, esto, que no existe, sí se puede llevar a cabo porque al no existir un registro, de esta manera, lo que estamos viendo acá arriba queda de igual como una matriz tridimensional. Como nosotros lo tenemos de esta manera, entonces simplemente estamos diciéndoles que tiene eh, dos filas. Dos filas y es un array tridimensional de dos filas por tres columnas y que tiene una profundidad de 3. Sería entonces una matriz de 2 por 3 por 3, que sería Z. X, la cantidad de filas, Y, la cantidad de columnas, que serían estas, y Z, la cantidad de registros de profundidad. Si queremos llegar entonces al registro número 4, entonces sería llegarnos a la fila número 2, que sería esta fila número 2, que a su vez, cuando lleguemos a la fila número 2, vamos a buscar, pero al igual que la anterior tampoco la vamos a poder ver, porque no se puede ver porque se encuentra detrás de esta, de la columna 2. Fíjense, si vamos a la segunda, esto sería la columna 2, estamos viendo aquí, que sería este mismo gris, pero entonces el 4 estaría detrás de justamente de este pequeño bloque. Si queremos llegar a este registro, por ejemplo, que estamos viendo aquí, el registro, este registro, vamos a tratar de llegar a este registro. Tendríamos que llegarnos a la fila número 2, como está aquí. Seleccionamos entonces el registro número 1, sería la columna número 1. Tenemos la fila número 2, que sería esta, columna número 1. Sería entonces la fila número 2, columna número 1, que sería esta, fila 2, columna número 1. Y entonces si queremos llegar, por ejemplo, al registro número 2, que sería en este caso este 2, entonces sería llegar hasta aquí. Digamos, queremos llegar al 2, supongamos que 2 es este. Fíjense, aquí estaría el 1 sería este que estamos viendo aquí. Vamos a ponerle este anaranjado. Este anaranjado sería el 1. Este amarillo sería el 2, que estamos viendo aquí. Y este azul sería el 3, que estamos viendo aquí. Los demás no se pueden ver porque, como ven, es una tercera dimensión. Se supone que tiene que estar detrás de esto. Claro, hay programas especiales que, por ejemplo, Maya o 3D Max, no estaría mal para hacer un ejemplo en 3D de cómo se pueden ver los registros o los valores detrás de un cubo, como estamos viendo aquí, rotarlo, verlo transparente y claro, y ser específico con la cantidad de valores que se encuentran detrás de cada uno de los registros. Pero en este caso, es sencillo el ejemplo.
más o menos tienen una idea, detrás de cada uno de estos bloques se encuentra un registro de un cubo. Es como si fuera un rompecabezas con lo que armamos los colores, más o menos así. De esa misma manera funciona eh, la matriz multidimensional o matriz 3D, o, o mejor dicho, array tridimensional, un array tridimensional. Acuérdense que eh, un registro, un array unidimensional sería solamente esto. Lo que estamos viendo aquí serían las filas. Un array bidimensional serían las filas y las columnas. Un array tridimensional serían las filas, las columnas y la profundidad de cada fila y columna. Detrás de esto, detrás de esto, detrás de esto y detrás de esto. Aquí vamos a ejecutar esta nueva función, la función corregida. Esto que estamos viendo aquí, recuerden que es los nombres que concatenamos acá abajo en el ejemplo anterior. Lo que nos interesa a nosotros es lo que estamos viendo en el mensaje para que vean cómo se desenvuelve en las funciones. La función len. Este es un ejemplo de cómo podemos manipular los arrays unidimensionales, multidimensionales, tridimensionales. Aunque cuando decimos multidimensional estamos hablando de múltiples dimensiones. Por ejemplo, la bidimensional y la tridimensional. Ahora vamos a seguir viendo los otros ejemplos. Para ver, yo lo tengo por aquí. Aquí está. Los otros ejemplos, por ejemplo, con esta función arrayDimes podemos obtener las dimensiones que tienen cada array. Por ejemplo, este array, esta función nos permite saber de qué dimensiones, cuántas dimensiones tiene nuestro array. Podemos ver aquí que esta función arrayDimes nos permite devolver qué dimensión estamos tratando con el array, pero a diferencia de la función anterior llamada arraysNdims, que es número de dimensiones, esta función nos devuelve una cadena. Vamos a ponerle a prueba para ver cómo se comporta. En este caso yo la voy a copiar, vamos a pegarla. Vamos a concentrar esto bien. Vamos a verificar de qué tamaño es nuestro array. Esto vamos a ocultarlo, no es necesario por ahora. Colocamos aquí, igual que el anterior, raíz notice. Colocamos el nombre del array. Ejecutamos. Vemos el mensaje. Podemos ver que estamos hablando de un array, que este primer array, que es un array de 2 valores. A su vez, estamos hablando de otro array que estamos viendo acá adentro, que tiene 3 valores, que son estos los que estamos viendo aquí. Y a su vez estamos hablando de otro array, que es esto que estamos viendo aquí, que tiene 3 valores, que serían estos. Estos son los valores que nos está devolviendo. Eso es uno de los ejemplos de la función, de esas funciones que estamos viendo en la documentación. Otra de las funciones es el arrayFill, que es utilizada para sumar arrays o incluso adicionarle otra fila a ese array presente. Se puede adicionar a un array una fila que contenga a su vez otro array, como estamos viendo aquí. Aquí estamos adicionando a este array otro array. Y a su vez le está incorporando un valor de 7. Podemos ver un ejemplo. Vamos por acá. Por ejemplo, aquí yo hice un ejemplo del arrayFill. Vamos a ejecutar esta función. Fíjense que estamos obteniendo
la construcción de un array de 5 elementos y a su vez le estamos adicionando el valor de 1, como estamos viendo aquí. Esto es un array de 5 elementos que se le está adicionando 5 valores de 1. Por ejemplo, si yo quiero adicionarle un valor de 3, por ejemplo, y ejecutamos la función, vamos a dar donde dice mensajes. Fíjense que me está adicionando en cada uno de los espacios del array, me está incorporando un valor de 3. Podemos variar la dimensión del array. Puede ser de 11. Y fíjense cómo varía cuando lo ejecutamos. Un array unidimensional de 11 elementos. También podemos hacer una matriz. Por ejemplo, si queremos hacer una matriz de 4 por 4 y lo ejecutamos con F5, fíjense que tenemos una matriz de 4 filas y 4 columnas, como estamos viendo aquí. Esta es la manera gráfica de Postgres de interpretar una matriz bidimensional o un array bidimensional. Fíjense que si colocamos aquí 2 por 4, nos tendría que aparecer 2 filas y 4 columnas, que son los elementos que estamos viendo aquí. Serían 2 filas y 4 columnas. También podemos sumar columnas de otro array. Por ejemplo, vamos a sumar la columna de un array de 2 elementos con, con las filas de un array de 3 elementos. Son las filas de un array de 2 elementos con las filas de un array de 3 elementos. Entonces, por un cálculo matemático, se hace la suma. Y fíjense que aquí nos daría un array de 3 por 4 y se le adiciona los valores de 3, que es lo que estamos viendo aquí. Esto también puede variar, puede ser una matriz bidimensional por cada uno. Por ejemplo aquí, 2 por 4, una matriz de 3 por 7. Y si corremos esta función, fíjense que automáticamente se hace el cálculo matemático y se le adiciona los valores correspondientes a cada uno. También hay otra serie de funciones. Por ejemplo, está el array len, que nos permite saber el tamaño, el array lower, que devuelve el límite inferior de una matriz asociada. Y está también el array prepend, que adiciona un elemento al inicio del array. Está el array toString, que transforma un string de cadena transforma un array a un string. Está el array upper, que permite saber el tamaño del array, y el string to array, que transforma texto en un array. Está el unNest, lo que hace es expandir un array insertándole nuevas filas, como vemos aquí en el ejemplo. Un array de de 2 elementos serían 2 filas. De un array de 1 y 2 equivaldría a 2 filas. Y bueno, solamente es cuestión de ir probando cada una de las funciones. Claro que sería bueno explicarlas todas, pero entonces sería mucho más largo el tutorial. Son funciones para trabajar de forma compleja con los arrays. Es cuestión de que investiguen para que en qué ocasiones se van a utilizar. Y bueno, entonces culminamos aquí este video tutorial. Dejaremos el próximo tutorial dedicado al uso de los triggers y de cómo se puede ejecutar una función a raíz de un evento.
Por ejemplo, en el evento insertar, en el evento modificar o en el evento eliminar se ejecuta una función. Bueno, entonces será para la próxima, espero verlos pronto. Nos vemos, chao.